Hola a todos, hoy vamos a ver cómo podemos grabar y producir una canción desde un celular. Podríamos usar solamente un celular para esto, grabando audio con el micrófono interno del celular y también usando instrumentos virtuales. O podríamos usar un celular conectado a una interfaz de audio usando un pequeño adaptador como este que tengo por acá, para grabar audio más profesional. Muy astuto, ¿eh? Este es un adaptador USB OTG para celulares iPhone, ya que el celular que tengo es un iPhone, pero también existen adaptadores de este tipo para Android. Hay que tener en cuenta que para que esto funcione bien hay que usar una interfaz de audio con un adaptador que se enchufe a la corriente. Enterado. O también podríamos usar un hub USB que tenga una alimentación de corriente propia para conectar la interfaz de audio al hub y el hub al celular. Si usamos un hub, entonces también podríamos, por ejemplo, conectar un controlador MIDI al hub para producir mucho más cómodo con instrumentos virtuales. ¡Qué trucazo!, ¿no? Para grabar y producir podría usar, por ejemplo, el GarageBand, que viene gratis con el iOS, pero para que también este video les sirva a los usuarios de Android, voy a usar una aplicación gratuita que funciona tanto en Android como en iOS. Se llama BandLab y es de los mismos desarrolladores del famoso Cakewalk. Una vez que la instalamos y entramos en la aplicación, para crear un proyecto nuevo tenemos que ir al botón del más. Acá nos pregunta si queremos importar alguna pista o crear alguna de estas opciones. Yo voy a usar esta opción de voz/micro, así empiezo grabando a mi piano digital que lo tengo conectado a mi interfaz de audio. Selecciono la opción y acá nos aparece la vista de la pista. Para grabar tenemos que usar el botón rojo de acá abajo, pero antes de grabar voy a activar el metrónomo y voy a activar una cuenta atrás del metrónomo en 2 compases. Así me cuenta 2 compases antes de empezar a grabar. Listo, ya tenemos un piano. Si cerramos esta ventana vamos a poder ver el ítem que grabamos recién y la línea de tiempo de toda estación de audio digital. Si seleccionamos el ítem podemos hacer algunas acciones, por ejemplo borrarlo, duplicarlo o loopearlo. Y si queremos crear otra pista más podemos hacerlo desde este botón de más. Voy a crear una pista de bajo, así grabamos unos bajos en este proyecto. Ya que no tengo un bajo físico, voy a usar un sonido de bajo de mi piano digital. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. A la orden, capitán. También podés suscribirte al canal de difusión de Telegram, en donde aviso cuando subo un video nuevo. Y si ya estás suscrito y querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden participar de encuestas exclusivas solo para suscriptores. Bien, ya tenemos un piano y unos bajos. Si ahora vamos al botón de abajo a la izquierda, vamos a poder ver el mezclador, en donde tenemos más controles para manejar las pistas. Acá podemos manejar el volumen y el paneo de las pistas. También podemos ir a estos 3 puntitos y, por ejemplo, renombrar las pistas. Le voy a dar un nombre a estas pistas. Piano. También a la del bajo. Renombrar. Bajo. Bien, voy a agregar una pista más, así también vemos cómo usar instrumentos virtuales. Voy al botón del más y ahora voy a usar la opción que dice instrumentos MIDI. Tenemos varias categorías de instrumentos acá para elegir, por ejemplo baterías, guitarras, teclados, etc. Voy a usar un kit de batería, así le damos un poco más de ritmo a este proyecto. Como ven, tenemos un montón de kits de batería para elegir. Escuchemos alguno.
Voy a usar este de acá. Como ven, podemos tocar las distintas partes de la batería, el bombo, la caja, los hi-hats, etc. Antes de grabar voy a bajar un poco el volumen, así no suena tan fuerte esto. Y ahora voy a grabar un ritmo con el bombo y la caja primero. Si cierro esta ventana, vamos a ver que nos creó un ítem MIDI. Si hacemos doble clic, podemos entrar y editar las notas. Y si grabamos de nuevo, podemos grabar arriba de la información MIDI que ya grabamos. Enterado. Por ejemplo, puedo agregar así un crash al final. Listo, ahí va empezando a tomar forma el proyecto. Además de usar kits de batería, también tenemos más instrumentos virtuales. Podemos agregar otro instrumento virtual, por ejemplo una guitarra. Voy a usar esta guitarra acústica, así grabo algunos arpegios. Listo, voy a revisar el arpegio que me parece que quedó algo corrido. Ahí podemos ver que quedó una nota corrida. La voy a arrastrar y listo. Bien, nos falta agregar una melodía. Voy a buscar otro instrumento MIDI y ahora voy a usar algún teclado. Probemos con algún sinte. Voy a usar este de acá. Primero le voy a bajar un poco el volumen, así no suena tan fuerte. Y ahora voy a ajustar la octava en esta vista, así tocamos una melodía no tan grave. Bien, además podríamos agregar efectos en cualquiera de estas pistas. Por ejemplo, si voy a alguna de las pistas y voy a la sección de efectos, podemos ver los distintos efectos que podemos agregar. Entendido. Probemos alguno a ver cómo suenan. Incluso si queremos podemos personalizar el efecto. Lo que tenemos acá son distintos módulos, que podemos eliminar algún módulo o incluso agregar más módulos. Así podemos hacer el efecto bien personalizado. Una vez que tenemos todo listo el proyecto, podemos ir al botón de arriba a la derecha para guardarlo o publicarlo. Si lo publicamos va a aparecer en el inicio del feed de la aplicación. Yo lo voy a guardar, así vemos cómo exportar el audio.
Para exportar el audio podemos salir del editor y luego ir a la sección de los proyectos y acá seleccionamos el proyecto. Para guardarlo acá tenemos que apretar el botón de descarga y podemos elegir descargar como audio o descargar como video. Esto también podemos hacerlo desde el navegador, en donde vamos a tener algunas opciones de formatos más. Y también acá podemos descargar los stems. Bueno, ¿qué les pareció el BandLab y producir desde un celular? Si no tienen una computadora, me parece que esto es súper útil para empezar a producir música. Y si ya vienen produciendo con una computadora, entonces esto tal vez pueda ser un buen complemento para producir o hacer bocetos cuando estamos de viaje o cuando no tenemos cerca nuestra computadora. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.